Buenos días, pueblo dominicano, y a todos los que nos siguen en el mundo a través de los canales 34 y 77 y toda la red de cable del país, así como las redes sociales, Instagram, Facebook, Twitter, todas. Hoy sábado 22 de abril del año 2023 tenemos con nosotros al doctor Franklin de Jesús, quien es cirujano y también aspira a ser diputado por el Distrito Nacional en la circunscripción 1 por el Partido de la Liberación Dominicana. Con el doctor vamos a tratar varios temas de interés nacional y lo que están en el tapete ahora mismo. Buenos días, doctor Franklin, ¿cómo está usted? Buenos días, Limber. Sí, gracias por la invitación, me siento sumamente honrado de estar aquí contigo. Te aseguro que va a ser de gran provecho para todos. Así. Bueno, doctor, hemos tenido un mes muy convulsionado. El mes de abril, de marzo a abril, han sido 2 meses muy violentos y catastróficos para el país. Entre marzo y abril han renacido otra vez de nuevo la muerte violenta sobre nuestras mujeres, pero también hemos visto que han caído varios niños, fruto de la delincuencia, vamos a decir, y también fruto de la incapacidad que hay en el gobierno para resolver esos males. Vemos las dos, una niña que cayó en Capotillo, otra, y así han caído varias niñas, e incluso una en Gualey, que una muchacha ejemplo, una deportista, y también ahora el niño que cayó abatido fruto del intento de un atraco cuando venía de Estados Unidos. Un niño con apenas 5 años, un niño. ¿Qué usted tiene? ¿Cuál es su parecer sobre eso? Es decir, dos temas diferentes. Uno es el caso de los feminicidios y otro es el caso de la violencia. Es decir, un niño no elige nacer, un niño no elige ser un delincuente. Lo que Adolf Hitler, por ejemplo, se convirtió, hay que ver cuál fue el trasfondo social donde se desarrolló y también lo que es la igualdad, la desigualdad de oportunidades. Por ejemplo, en países pobres, a pesar de que la pobreza es una actitud, es un comportamiento, el activo más importante que una sociedad tiene es el capital humano, porque el capital humano es aquel que produce bienes y servicios y puede generar riquezas. Ahora, si tú no tratas las causas que llevan a esa inseguridad, a esa violencia, niños que nacen, por ejemplo, el 23% de los hogares que se forman en otros países vienen de madres entre 11 a 18 años. Son madres que, por ejemplo, en las cuales se ha interrumpido su desarrollo, un embarazo que limita todas las posibilidades de seguir adelante, limita todo su desarrollo profesional, forman hogares desintegrados, niños que el 42% de estos niños que nacen de madres adolescentes tradicionalmente son niños no declarados por sus padres. Es decir, el niño no elige ser violento. Ahora, cuando un niño surge y se desarrolla con una repercusión emocional negativa porque siente que su padre lo ha rechazado, es lógico que es probable que sea violento. Cuando Adolfo Hitler, por ejemplo, vio por primera vez la obra de Rimsky, era como cualquier niño, adoraba las historias de héroes, y hay que ver que Rimsky trata de un héroe del Imperio Romano que libera a su pueblo, pero ese pueblo luego asesina a esta persona que lo liberó. Entonces, ¿qué ocurre? Él plantea, bueno, tenemos que construir un gran ejército. Es decir, el mismo niño planteó la idea de cómo iba a solucionar no terminar siendo ejecutado por el mismo pueblo que él había liberado. Entonces hay casos aquí, por ejemplo, el caso de la corrupción, cuando tú dejas sin oportunidades, una sociedad, por ejemplo, también cuando en este libro Democracia en América Latina de Alexis de Tocqueville, cuando él narra un pasaje que dice, y déjenme decirle a ustedes que han tomado la decisión correcta de elegirme. Todo parece que saben
ustedes qué es lo que necesitan: seguir siendo oprimidos, seguir siendo esclavos, seguir teniendo delincuencia. ¿Por qué? Porque los mismos recursos que deben ser destinados para la capacitación, para la educación de estos muchachos, es decir, son los mismos recursos que utilizamos para convertirlos en activos, en mercancías, y después lo único que nos interesa es sacar los beneficios de esa inversión que hemos hecho. Entonces es un sistema clientelar asistencialista que lo único que genera es pobreza, porque destruye toda su capacidad de logro, destruye la capacidad de desarrollo y lo somete a ser pobre toda su vida de generación en generación, porque continúan heredando el mismo trasfondo social, la misma desigualdad de oportunidades. Entonces el problema de delincuencia es que no se ha tratado. Mira las reformas policiales que hacen. Si tú no, lo básico es el capital humano. Si quieres tener una mejor policía, examínalos y quédate con lo mejor, como hacen en países ricos. Es decir, a pesar de que el hecho de ser un país rico es una actitud, es un comportamiento. No es lo mismo tú ver al otro como desempleado que verlo como el activo más importante que tiene una sociedad. Pero usted habla de examinar los policías, pero y sobre la reforma policial, pero doctor, hay un tema bíblico que cuando a Jesús le preguntaron sobre el vino, que Jesús dijo, y hizo una parábola sobre, como casi de clase, que él dijo que nadie pone vino nuevo en cuero viejo, o nadie pone vino viejo en cuero nuevo, porque tanto se desparrama el vino y se dañan los cueros, como también se puede dañar el cuero y se desparrama el vino. En este caso, la reforma policial lo que están es poniendo parche, porque ahí en esa policía lo que hay es que sacar a todos esos perversos que están ahí. ¿Y cómo van, doctor, perdone que lo he interrumpido, cómo van a estar en este país pasando lo que está pasando solamente en un gobierno como este? Doctor, mire, van 7 niños que han caído a manos de delincuentes, niños con, la más vieja yo creo que tiene 14 o 15 años. Pero se habla de una reforma policial, doctor, de eso es que estamos hablando. ¿Qué diablo es lo que están reformando? Porque las vainas siguen así. Usted me perdona por los términos, pero estamos completamente, doctor, estamos completamente indispuestos con esto, porque uno no sabe si los hijos de uno le puede tocar una cosa así. Sí. De eso es que estamos hablando, doctor Franklin. Claro, el capital humano, es decir, hay que mejorar el perfil de entrada de cada uno de los policías que tenemos. Creo que el policía que tenemos no es el policía más adecuado en base a lo que necesita, lo que está necesitando nuestra sociedad actualmente. Ahí ha habido mucha gente capacitada y muchas personas que han tenido aquella idea de transformación, porque hay que plantear un cambio de cultura como una alternativa hacia otros valores, como una alternativa hacia otra visión. Entonces, ¿qué ocurre? Los que tienen cierto nivel de capacitación y tienen las posibilidades de producir algún cambio, se convierten en competencia para aquellos que realmente son amigos, y entonces el conocimiento se coloca a un lado, y hay que saber que el conocimiento es un instrumento de poder. Sin conocimiento no hay posibilidad de avance. La educación te lleva al desarrollo, te lleva a la competitividad, te lleva a la innovación, te lleva a tener una moneda de alto valor adquirido y a tener una sociedad más desarrollada. Entonces, en ese sentido, de otra forma, hablando de que no colocas el vino en cuero viejo, es decir, cuando ya una persona se ha convertido en un antisocial, él mismo ha elegido la oportunidad de salir de esa sociedad. Yo siempre creo, mira, hasta la especialidad, una de las especialidades que tengo, creo siempre en la reforma del ser humano, creo siempre en la reincorporación a la sociedad. Creo que la primera amputación que me invitaron, prácticamente amputar un hueso para mí es difícil, pero opté más por la confección de un colgajo para que esa amputación se hiciese con toda la mayor seguridad. Entonces hay cosas, si un muchacho que ya se ha disasociado, que ya se ha convertido un disasociado, él mismo ha elegido la oportunidad para salir fuera de ella. Ahora hay que buscar la manera. Es decir, en países pobres hay que tener una policía represiva para tratar los niños, los jóvenes de los barrios
que tú mismo le has quitado las oportunidades de desarrollarse. Es un niño que ha nacido en un hogar desasociado, es decir, las familias en este sentido, las iglesias, harán un papel importante porque la desintegración familiar está jugando un papel preponderante en cuanto al aumento del índice de la violencia. La corrupción también. La corrupción hay que tratarla porque es la base, es como los mismos recursos. Cuando tú no tienes una cultura de protección, de protección de lo que es común, entonces tú lo que tienes es un sistema clientelar asistencialista, un servilismo voluntario, un parasitismo, es decir, los mismos recursos, cuando tú llegas a administrarlo, que el hecho de ostentar la supremacía con relación a la administración de los recursos del Estado no te da derecho a manipularlos como si fueran propios y a construir riqueza. Usted es un servidor, un servidor. ¿Y qué es lo mejor? Irnos de este mundo bajo la idea de que algo hicimos, de que la sociedad sea mejor para todos. Pero doctor, ¿no es mejor para los políticos buscar nuevas alternativas para esos jóvenes que tener una policía corrupta reprimiendo los jóvenes? Porque de seguro que esos jóvenes no han elegido ser mucho lo que son ahora, sino que es una sociedad imperfecta e individual, una sociedad donde un poco tiene de todo y una gran mayoría no tiene de nada, donde no se condenan las personas por el hecho, sino por la clase social. ¿Usted cree que no es mejor corregir todos esos males que mandar una policía? Porque también la policía está llena de esos mismos jóvenes. Esos mismos jóvenes son los que ellos enganchan. Sí, es verdad. Es una realidad. Un estudio del Programa Nacional de las Naciones Unidas mostró que el 82% de nuestra población está en condiciones de vulnerabilidad financiera. ¿Qué quiere decir esto? Son las personas, son los hogares, son las familias los que no tienen la capacidad de producir bienes y servicios suficientes para generar riqueza y para subsistir, ¿me entiende? Entonces, ¿qué pasa a estos jóvenes? Según ese estudio, el 34% de nuestros jóvenes ni estudian ni trabajan. De eso, por ejemplo, hay un porcentaje de deserción escolar entre 15 a 19 años muy alto, y más de 800,000 jóvenes dominicanos entre 15 a 24 años que ni estudian ni trabajan, que los muchachos se levantan a las 10 de la mañana y que las niñas, las jóvenes, están en los hogares ayudando a las madres, pero hay que cambiar, hay que plantear un cambio de cultura como una alternativa hacia otros valores, hacia otra visión de lo que es calidad de vida, hacia otro concepto de lo que debe ser el Estado y lo que debe ser el manejo de los recursos. Es decir, hay que crear una cultura de defensa de lo que es común, porque de lo contrario, ese sistema parasitario lo que está ocasionando es que te quedes sin la infraestructura del transporte, sin el transporte, sin la educación, sin desarrollo humano, sin justicia, sin un desarrollo económico local de las comunidades, sin desarrollo del aparato productivo, y seguimos entonces tomando prestado, pero haciendo inversiones sin retorno. Usted tiene que invertir principalmente en el capital humano, porque es el capital humano que es capaz de producir bienes y servicios y generar riqueza. Sin la construcción de bienes y servicios no hay posibilidad de construcción de riqueza. Es un país de pobres donde un 4% rentista y hay un 82% de la sociedad que está en condiciones de vulnerabilidad financiera, y esto es inaceptable en un momento donde la sociedad se ha convertido en más transparente. Lo más grande es la burla, es decir, aquella sociedad del espectáculo, como decía Guy Debord, que es el hombre burlándose del hombre. La persona sabe. Entonces la justicia tiene que ser transparente, tiene que haber igualdad para todos, no de un lado sino de todos, y aquellos que son inocentes que demuestren que son su inocencia, y es así. Nos vamos a una pausa y en breve volvemos con más de Contrariando. Seguimos con nuestro programa Contrariando a través de la cadena de televisión Hilando Fino. Aquí se hila fino, pero también hablamos sin cortapisa. No tenemos miedo para decir la verdad sin importar la consecuencia, porque la verdad es la verdad y nadie la puede cambiar. En el
set anterior estamos hablando sobre las muertes violentas de niños y jóvenes, sobre la delincuencia y las actividades policiales. Yo quiero reseñar algo, y es que yo no estoy de acuerdo con el manejo de esa Policía Nacional. Una Policía Nacional que en vez de ser una policía preventora, de prevención, es una policía completamente represiva y fuera de los alcances democráticos, de los alcances técnicos que debe tener una verdadera policía. Se ha hablado mucho en este país de la reforma policial. Se ha hablado mucho de que las cosas están bien. Fueron muchas las armas que yo vi al ministro de Interior y Policía, el amigo y hermano Chu Vázquez, presentar una gran cantidad de armas, de que ya estaban desarmados los delincuentes, de que ya no iba a haber un muerto más. Oye, pero en este mes y el mes pasado de marzo, van una gran cantidad tanto de mujeres como de niños por muerte violenta, unas a mano de sus esposos por problemas intrafamiliares, y los niños más de 6 en estas últimas 2 semanas por muerte violenta de pandillas y vándalos. Lo que me da a entender a mí que es una mentira que se le está hablando a este pueblo. Nosotros no podemos estar pagando vago con nuestros impuestos. ¿Por qué pagando vago y creando más inseguridad en la ciudadanía? Cuando baja la policía y esa policía sentada ahí, no haciendo nada y extorsionando a los jóvenes que verdaderamente trabajan y los delincuentes por sus anchas. Entonces, con una policía así no vamos para ningún lado. Doctor, ahora tenemos otra. Las muertes en los hospitales. Mire, ahí en el hospital de Los Minas, más de 30 y pico de niños, que según dicen, esa muerte fue porque aquí tienen las maternidades y los hospitales llenos de haitianos que no se atienden, que esas parturientas no van a ningún centro a chequearse y vienen cargados de infecciones y de enfermedades porque no son descubiertas a tiempo y meten los niños haitianos con los niños dominicanos. Y eso usted sabe que crean una serie de bacterias que matan a esos pobres infantes, como también a los adultos. Hábleme de eso usted que es médico, porque yo no entiendo de eso nada. Yo lo que sé es que de la muerte provocada por este gobierno. Sí, hay que ver que, por ejemplo, esas niñas, esas parturientas haitianas que llegan, muchas veces tienen 1 o 2 consultas preparto, pero ¿qué pasa? Esas pacientes regresan. Cuando viene el expulsivo, 9 meses después, sin ningún tipo de seguimiento, durante todo ese embarazo. Entonces, si hay algún problema a detectar antes, es lógico que es mucho más difícil resolverlo. Ahora hay que ver, en el caso de las infecciones, también hay que tener una rigurosidad con el control de las asepsias dentro de nuestros hospitales y tratar, por ejemplo, como aquellos hospitales de alto nivel donde nosotros teníamos, por ejemplo, esas entregas de guardias en la mañana. En Ginebra era a las 7:20, en el INSEL en Berna era a las 7:30, donde discutíamos todos esos casos. Puede ocurrir uno, pero automáticamente ocurre un caso, hay que investigar. Yo creo que hay que ser un poquito más riguroso en cuanto a la parte académica, y si hay algún tipo de infección dentro del hospital, hay que determinar las causas, si son infecciosas, si son, por ejemplo, por gestosis, muchas veces casos pero que son niños que han nacido vivos en este sentido. Es decir, hay que determinar las causas y con certeza que se llegará a algún tipo de decisión favorable. Si son infecciones, hay que tener un control de asepsia dentro del hospital y sobre todo buscar los profesionales adecuados dentro del área de la infectología para disminuir un poco esa mortalidad neonatal. Doctor, sabemos que tenemos un gobierno entreguista, sabemos que tenemos un presidente
que parece más embajador de los Estados Unidos que presidente del país. Sabemos que él es un pro haitiano y sabemos que el país no puede seguir por el camino que va. Doctor, ¿usted no considera que en vista de que tenemos todos esos problemas en el país, no se deben aislar los niños haitianos sin que con eso se conlleve al racismo que quieren meterle a este país? Porque aquí no somos racistas. Que eso no conlleve que ese aislamiento, no por un desacierto humano o por creerse, como dicen los dominicanos, de que somos más, de que somos mejores. No. Todo el ser humano es igual por naturaleza. No importa la piel, no importa el color, todos somos humanos y como humanos hay que tratarnos. Pero hay una verdad, doctor. ¿Y cuál es la verdad? Que unos vienen sin ningún requisito presanitario y los de aquí, por pobres que sean, van y se chequean. Entonces una mujer que nazca, que se haya chequeado los 9 meses, no puede dar a luz y meter a ese niño en una incubadora o en un departamento especial de niños donde hay una gran cantidad de esos niños que nunca se chequeó la mamá. Entonces, ¿usted cree que no se debe de buscar una solución? Usted como médico y como aspirante a diputado, ¿qué usted haría para que eso no suceda? No creo en la diferenciación como niños. Es decir, hay que ver si son causas infecciosas, van a atacar tanto a niños dominicanos como a niños haitianos. Hay que ver que el 96% de los pacientes extranjeros que tratamos en nuestros hospitales, 96% son de origen haitiano. Entonces lo que hay sí que planificar es un tipo, es decir, lo que sí hay que plantearle después de un embarazo es un tipo de planificación definitiva por el hecho de que vienen todos los años y hay parturientas esas haitianas que tienen 5, 7 y 9 hijos. Entonces, ¿qué ocurre? No hay cómo combatir la pobreza de ese país si no hay un control de natalidad. En nuestro caso tenemos que ofrecer un tipo, y eso debe ser por ley, porque ningún médico dominicano se va a arriesgar a tomar una decisión como esa si no está sustentado en base a una ley. Es decir, te ofrecemos el derecho como humano, pero también tienes que aceptar un tipo de planificación definitiva que muchas de ellas no quieren. Pero ¿qué ocurre? Si la tasa de natalidad de ellas está muy por encima de la de nosotros, es decir, hay datos entre 3 a 5 niños por cada parturienta y las dominicanas apenas 2.2, es lógico que en 10, 15 años tengan una población parecida a la de nosotros. En el caso del gobierno, este es un gobierno populista y los populistas aman tanto a los pobres que lo único que hacen es multiplicarlos. Es un gobierno clientelar asistencialista que lo único que genera es pobreza. Llegó y teníamos 800 tarjetas de solidaridad. Ahora son casi 2 millones de tarjetas de Supérate. En vez de eliminar la necesidad de esperar a recibir, lo que hizo fue que la aumentó. Son personas que no están produciendo bienes y servicios y que no generan ningún tipo de riqueza. Es una sociedad que es sometida a ser pobre. Además de tener un sistema clientelar asistencialista, coge mucho prestado, se ha tomado prestado más de 26 mil millones de pesos y se justifica en base al porcentaje con relación al Producto Bruto Interno, a la capacidad de deuda. ¿Y qué ocurre? Esa deuda depende si esa deuda es nacional o es internacional. Si la deuda es internacional, ¿qué ocurre? Los extranjeros, el poder económico externo te va a decir o haces lo que te digo o si no, en 3 o 4 días estás fuera del cargo. Entonces es un gobierno con las manos amaniatadas. Es un gobierno también que dentro de su partido, gente, por ejemplo, con condiciones, usando prácticamente no la razón sino el orgullo, lo mantiene aislado. Si a todas luces de abusivos consideramos que es inaceptable la situación en la que estamos. Doctor, usted habla de la tarjeta y de Supérate. Nos vamos a una pausa y cuando regresemos vamos a hablar de Supérate, a ver si es verdad que un ciudadano dominicano se puede superar con lo que le dan. Seguimos con más de Contrariando, el programa que llega a todos ustedes a través de los canales
34 y 77 de Hilando Fino TV. Recuerde que el próximo senador por Dajabón es el licenciado Salvador Holguín. Salvador Holguín, el hombre que resuelve. Salvador Holguín, el hombre de la comunidad de Dajabón. En el set anterior estábamos hablando sobre un tema que tenía que ver con la salud y los problemas que presentan las parturientas haitianas, las cuales vienen ya en estado final de la gestación a simplemente dar a luz. Pero principalmente esas mujeres que vienen, no están sometidas a ningún plan de seguimiento y de estudio que les permita tener un embarazo sin problema y que todo salga saludable. Hay otro problema, que esas haitianas, la mayoría de ellas ya tienen 5 y 6 partos, y esos niños se quedan aquí, pero aquí no se pueden, esas haitianas, porque la mayoría no la acepta, porque es un complot que tienen las autoridades que nos dirigen, entreguistas, fascinerosos, que quieren vender nuestra nacionalidad y por lo tanto no aceptan ni aceptan que esas mujeres sean, ¿cómo es que se dice? Que tenga algún tipo de seguimiento preparto, de tal manera de tomar todas las medidas necesarias. Yo lo que quiero hablar es que no aceptan que la planifiquen, doctor. No aceptan, y ahorita en 15 o 20 años hay más haitianos que dominicanos, porque se quedan aquí. Pero hay otro caso, doctor, que yo quiero que usted me lo conteste de ahí a ahí. Doctor, ahora mismo en la alianza público-privada, yo vi una acción del doctor Surún Hernández, quien es el presidente del Colegio de Abogados Dominicanos, donde este gobierno, y esto no quiero atacar al gobierno, porque si hace la cosa bien también lo favorezco, pero eso que quiere hacer, no se lo vamos a aceptar a Luis Abinader. Lo primero es que Luis Abinader no es dominicano de linaje como nosotros. No es dominicano como nosotros de pura cepa. Y nosotros somos los hijos de Duarte, Sánchez y Mella. ¿Cómo va a ser que este gobierno pretenda, doctor, en una alianza público-privado, entregarle a una empresa liderada por un nacional haitiano la conducción y la entrega de nuestro pasaporte? ¿Qué busca este señor con eso, este presidente que tenemos? ¿Qué es lo que busca? ¿Qué es lo que quiere de este país, de nosotros los dominicanos? No quiere ver que salgamos todos a la calle a decirle que no, y que se arme la del diablo. Doctor, usted que es una persona consciente y que es una persona que tiene aspiraciones políticas y que es dominicano, ¿usted cree que eso puede ser posible, doctor? Entregarle el pasaporte a un connacional haitiano para que sea el que pida los pasaportes. Ahorita vienen a negar todo, a pesar de que aquí tú estás lleno de haitianos. Contésteme esa pregunta, que estoy completamente irritado con esa vaina. Sí. A todas luces de abusivo, los rechazamos. Es inaceptable. Eso no hace ver que el gobierno se está convirtiendo en juez y parte, es decir, le está beneficiando. Y tenemos que ver que una inmigración sin asimilación se constituye en una invasión. Tener mucho cuidado, porque esto va a generar una presión social que va a ser inaceptable, y también le va a ser muy difícil al gobierno mantenerse bajo una situación como esta. Doctor, ahora hay otro problema con usted. Pero usted tiene sus aspiraciones a diputado en el Partido de la Liberación Dominicana.
se está hablando de alianza de varios partidos políticos. ¿Usted estaría de acuerdo con las alianzas? Y háblenos del trabajo que usted está haciendo para lograr la candidatura a diputado por la circunscripción 1. Nosotros queremos saber el posicionamiento suyo y del Partido de la Liberación Dominicana en el Distrito Nacional, principalmente en esa circunscripción, y que usted nos hable también de las alianzas. ¿Cómo usted la considera? Sí, yo creo que, por ejemplo, el PLD es un partido que es un partido de organismos y es un partido de toma de decisiones de manera, por consenso. Es decir, creo que estas alianzas son alianzas de sobrevivencia. Mi punto de vista es decir, es que tú lo que tú puedes aliar son principios y valores, los valores que nos dieron origen a nosotros como partido, como es el patriotismo, la libertad, el desarrollo, la solidaridad, la identificación con los más vulnerables, lo que es la disciplina, la organización, la puntualidad, la limpieza. Y los PLDistas, el PLDismo es un sentimiento, vendrán de cualquier lugar, es decir, todo aquel dominicano que piense que es posible construir un futuro a través de la política, construir un mejor país, van a venir hacia nosotros. Lo que hay que ir en un momento actual de ir sustituyendo lo que es ese clientelismo en la medida de que vas formando, vas capacitando. La sociedad de hoy en día es diferente, estamos perdiendo elecciones, no por el contrario, sino por esa parte de la sociedad, ese 60% de la sociedad que no es perfilado hacia ningún partido político. Es decir, yo respeto las alianzas que se están haciendo, pero lo que tenemos que compartir son valores y eso es lo que va a hacer que la gente nos siga, aquella confianza, aquella seguridad en el manejo de los recursos, de que hay una defensa de lo que es común, porque de lo contrario nos estamos quedando sin educación, sin transporte, sin justicia, sin seguridad, sin desarrollo económico local de las comunidades. Miren, países ricos, ¿qué es lo que pasa? El desarrollo económico local es importante porque se genera el resto de la sociedad y cuando un ser humano se desarrolla, ese mismo bienestar se genera también a toda la sociedad. Hay que respeto esas decisiones, no espero que sean a beneficio de intereses individuales. El PLD es un partido de toma de decisiones por consenso y la decisión que se tome realmente la vamos a respetar, pero esa es nuestra postura. Lo que debemos sí negociar son principios y son valores, que eso es lo que va a hacer que la gente nos siga y que nos vea como un ente de referencia para conducir los destinos de este país. Nos vamos a una pausa y en breve volvemos al final del programa Contrariando. Seguimos con más de Contrariando con el doctor Franklin de Jesús, quien en el día de hoy se ha sentado en esta silla y nosotros le vamos a seguir preguntando. Doctor, ahorita estábamos hablando de las alianzas y usted me dijo como que hay alianzas que son factibles, pero yo considero que en este país ninguna de las alianzas son factibles. ¿Y usted sabe por qué? Porque que hacen alianza es personal, para siempre estar en el poder, no para beneficiar al pueblo. Porque si hubiese sido así, el presidente Leonel Fernández no se alía con el partido y el presidente Luis Abinader para meternos en el tollo que estamos metidos, donde no hay alimento, donde no hay medicina, donde hay inseguridad, donde hay muerte por todos los lados, donde el país sigue haitianizado, donde los préstamos que han tomado esta gente ya no tienen hasta el cuello. Entonces, yo quiero que me explique, doctor, si las alianzas que hacen los partidos políticos no son para beneficiar al país, porque esta alianza que se hizo en nada ha beneficiado al pueblo dominicano. Y ahora quieren aliarse a su partido. Doctor, hábleme de eso. Ante todo, el interés individual no puede estar por encima del interés colectivo. Es decir, lo que debemos defender es el bien común, el interés general, el bienestar colectivo, el desarrollo integral de todos, la preservación de derechos y todo aquello que vaya en contra de lo que es nuestro país, de lo que es nuestra sociedad, nosotros no oponemos.
Nos ponemos en el sentido de ver la razón, pero hay que ver, cuando Erasmo de Rotterdam publicó el Elogio de la Locura en 1611, él cuestionaba el comportamiento de aquella cúpula eclesiástica que actuaba fuera de la razón humana. Entonces, el buen senso, a veces lo mejor hay que razonar, lo mejor no es lo que me conviene, a pesar de que la política, quien determina, como decía el profesor Juan Bosch, es el momento quien determina, pero hay que ver que muchas alianzas pueden ser en beneficio de un grupo determinado y realmente siempre estaremos de acuerdo con el bien común y lo que es mejor para nuestro país. Creo que hay que mantener valores, tenemos que plantear un nuevo paradigma, un nuevo precedente en base a nuestros orígenes, lo que es el PLD como partido, un partido de la liberación dominicana. Liberas al ser humano en la medida que el ser humano es capaz de producir bienes y servicios, generar riqueza, generar desarrollo, suplirse todas sus necesidades básicas y adquirir lo que se llama la autorrealización como individuo y como persona. En eso es que creemos. En acuerdos respetamos las decisiones que pueda tomar la cúpula de nuestro partido, pero nos vamos a la razón y a lo que más nos conviene a todos como grupo y a nuestro país. Doctor, ya estamos en el final del programa. Nosotros queremos que usted se despida y le mande un mensaje a toda su gente del Distrito Nacional y del país. Gracias a ti por la oportunidad. Muchas veces una persona que aspira a tener cierto liderazgo intenta encaminar la manada por un camino que él ha trazado, un camino de liberación. Es decir, no lo hagas por mí, hazlo por ti. El simple hecho de que entienda de lo que es la política, el fin básico, el activo más importante de un país es el ser humano. Y el fin básico de la política es generar bienestar en la sociedad de tal manera de que existe una respuesta positiva en cuanto al mejoramiento de la calidad de vida de la gente. El fin de la política es también generar libertad. Libertad como motor básico de llegar a la igualdad. Si le niegas al ser humano la libertad, le estás negando su condición de igual y por lo tanto no existe política ni existe democracia. Hazlo por ti. Es decir, no es por mí, sino es por ti, de que entiendas de que la política en República Dominicana es un negocio donde hay inversionistas que invierten, pero no hay aquel fin, aquel interés general, aquel bienestar. Entonces, la sociedad ha cambiado y nos vemos obligados a hacer política como realmente es la política, no el clientelismo, el asistencialismo, como decía Friedrich Engels, que colocaba a un lado el clientelismo, el asistencialismo, el servilismo voluntario y lo que es el parasitismo. Nos estamos quedando sin transporte, sin justicia, sin educación, sin salud, sin desarrollo humano, sin desarrollo económico local en las comunidades, y esto solamente es posible cambiar esto si tú entiendes cómo se está desarrollando la política en nuestro país. Obedece a acuerdos, la justicia no es realmente una justicia independiente, como decimos, obedece acuerdos de aposento muchas veces, a pesar de que o hacen lo que es correcto o si no, veremos la oportunidad de construir un mañana mejor para nuestra sociedad. Ha sido todo por hoy. Gracias por la sintonía. Estuvo con nosotros el doctor Franklin de Jesús, al cual le auguramos éxito en su candidatura a diputado por el Distrito Nacional. Gracias, doctor, por acompañarnos y será hasta la próxima. Siga con más de Hilando Fino.